Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Walt Whitman, este poeta norteamericano, es considerado por un amplio sector de la crítica como el padre del verso libre. Pero, ¿cuál es la causa de esta designación? ¿Por qué uno de los poemas más emblemáticos de Walt Whitman, Oh Capitán, mi Capitán, dedicado al presidente Abraham Lincoln, tiene unas formas métricas tan regulares y tan exactas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso implica una contradicción con el resto de la obra de Whitman? En cuanto al verso libre en sí, este es únicamente una omisión o incapacidad para seguir una forma, digámoslo así, más estricta, o tiene algún otro significado. ¿Cuál es la utilidad de conocer estos orígenes para los poetas contemporáneos? Vamos a conversar un poco sobre todos estos temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Respecto de Whitman hay muchísimo que decir. Hoy nos vamos a centrar únicamente en un primer esbozo respecto de su relación con el verso libre. Whitman, que vivió buena parte, prácticamente todo el siglo XIX, nació en 1819, murió en 1892, fue un poeta, periodista, humanista, ensayista norteamericano. Su único y gran poemario, Hojas de Hierba, se fue alimentando a través de varias décadas, es decir, contó con múltiples ediciones en vida del autor. La primera fue en 1855 y la última, es decir, fueron 9 ediciones por todo en vida de Whitman, y la última en 1891. Y ahí él la fue nutriendo. La primera versión suscitó un escándalo porque fue considerada obscena, y además de eso, irrumpía mucho con el verso regular, que era de rigor, ¿no? Que era el ampliamente utilizado. Entonces, su estilo poético es un estilo más bien simple, pero no simple como básico, sino que se despoja de ciertos ornatos de la rima, de ciertos artificios, y rompe la periodicidad métrica. Pero esto lo hace desde un conocimiento. Gracias a esto, él fue ganando una fuerza expresiva y también utilizó de alguna forma muchas veces una enumeración caótica de diferentes objetos. Y por este motivo pasó a la posteridad, porque fue un transgresor, pero fue un transgresor que conocía la norma, como hemos dicho muchas veces en el canal, porque el verso libre no es únicamente prosa mal dispuesta, o como se dice más recientemente, versos muy entrecomillados en vertical, o pensamientos en vertical, sino que requiere una técnica. Es lo que vamos a ver un poco en el programa de hoy. Por ejemplo, respecto de este verso o mejor, este poema, este panegírico, esta elegía tan sentida que hace después del asesinato de Lincoln, Oh Capitán, mi Capitán, que de hecho es un poema insigne en esta película que analizamos un poco, La Sociedad de los Poetas Muertos, que está acá en el canal. En este poema, efectivamente, la rima es muy, muy estricta, muy exacta, muy regular. Es un metro yámbico trocaico regular. Es decir, ¿por qué lo escribió él así? O sea, ¿por qué no implica una contradicción con el resto de su obra? Porque como debía ser asequible al gran público, que estaba más acostumbrado a formas regulares, por eso él lo escribió de esa manera. 1. 2. Además, porque él conocía el oficio. Es una muestra que el padre del verso libre conocía el oficio del verso regular, o estas formas métricas, por decirlo así, que tienen una estructura de hecho más predeterminada. Es decir, que se necesita ese oficio para poder conocer y practicar el verso libre. Si usted como poeta quiere escribir en verso libre, lea verso regular y puede ir también haciendo esas rupturas. Otro caso, otro gran poema conocido de este gran poemario Hojas de Hierba, del cual hablamos brevemente, Canto de mí mismo, que es un poema bastante extenso. De todas formas, vamos a leer un par de fragmentos para hacer la comparativa, y de esta forma nos va a quedar un poco más claro. Entonces vamos a leer un fragmento de el primer poema, del cual estuvimos
hablando y ya después podemos pasar a otra lectura del segundo. Entonces, oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, para ti flamea la bandera, para ti suena el clarín, para ti los ramilletes y granaldas engalanadas, para ti la multitud se agolpa en la playa, a ti llama la gente del pueblo, a ti vuelven sus rostros anhelantes. Oh capitán, padre querido, que tu cabeza descanse en mi brazo. Esto es solo un sueño. En la cubierta yaces muerto y frío. Como ves aquí vemos muchos recursos del verso, perdón, regular, que no son exclusivos del mismo, pero ahí están aplicados. La literación la vemos también. Vemos cómo la estructura es bastante clara, no porque quiere precisamente hacerle este homenaje a Abraham Lincoln, una figura tan controversial y tan importante en la historia norteamericana, y lo hace de una forma que las personas puedan entenderlo, porque él tiene otros poemas un poco más caóticos para algunos, que no son tan de fácil acceso. Entonces se trata un poco de eso. Si ustedes leen el poema completo, van a darse cuenta de cómo se va haciendo allí, cómo se va navegando, por así decirlo, por medio de sus versos en el viaje de la vida, y que como el capitán, como el presidente, como el padre de la nación, yace muerto y frío. Entonces digamos que se trata de un viaje sin retorno. De todas formas, vamos a ver canto a mí mismo o canto de mí mismo. Tiene pues distintas traducciones. Vamos a ver un fragmento o una parte, porque como les digo, es un poema bastante largo. Me celebro y me canto a mí mismo. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo asuma, también tú habrás de asumir, pues cada átomo mío es también tuyo. Vago al azar e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo sobre la tierra para contemplar un tallo de hierba. Mi lengua, cada molécula de mi sangre formada por esta tierra y este aire. Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí y cuyos padres también aquí nacieron. A los 37 años de edad, gozando de perfecta salud, comienzo y espero no detenerme hasta morir. Que se callen los credos y las escuelas, que retrocedan un momento, conscientes de lo que son y sin olvidarlo nunca. Me brindo al bien y al mal, me permito hablar hasta correr peligro. Naturaleza sin freno, original energía. Aquí vemos completamente el giro que se da, un giro bastante de 180 grados, no solamente porque la estructura se rompa, porque vemos que aquí igual se conserva, por supuesto, cierta cadencia, ciertas repeticiones, pero vemos que hay una descripción de la vida. Vemos que ese canto al mismo no es, por así decirlo, de un egoísmo pueril, sino que en un principio hace una invitación, dice, somos humanos, cada átomo mío también es tuyo. Y de alguna forma tiene alguna especie de invectiva cuando habla de los credos y de las escuelas para que no lo limiten. Entonces vemos que no lo vamos a analizar ahora, y además que no lo vamos a leer completo, pero de todas formas para que ustedes vean el contraste que hay entre las formas y cómo un mismo poeta puede manejar esas dos formas y que no se contraponen. Es que estas discusiones en las que uno muchas veces incurre también precipitándose, como de oponerlo el verso libre y el verso regular como extremos mortales, realmente en la mayoría de ocasiones carece de sentido. Entonces, ¿qué debemos decir? El verso libre no es una ausencia de reglas, es un cambio de las reglas. Ahora, una pregunta, ¿tú prefieres el verso libre o el verso regular? ¿Piensas que el verso libre enriqueció la poesía, que la puede enriquecer aún hoy, o que definitivamente se ha transformado en pensamientos en vertical y prosa mal dispuesta? Habría que volver entonces a las formas clásicas. Esperamos pues conversar más a este tema, leerte en comentarios, tú igual a suscribirte al canal, compartir el contenido.
Siendo más, nos veremos entonces en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.